Hoy nos vamos a referir a las billeteras virtuales y sobre todo con una decisión que determina la AFIP para el mes de septiembre. Muchos, tal vez con una billetera virtual o con varias billeteras virtuales, teniendo en cuenta que te da una tasa de interés y vos tenés el dinero justamente en esa billetera todos los días, pasan el salario o guardan un poquito de ahorro. Pero ahora la AFIP lo que va a hacer es prestarle atención a aquellas transferencias que superen los ingresos o los egresos por 400.000 pesos y un sueldo mensual que quede en esa billetera virtual de 700.000 pesos. Vamos a tomar contacto para hablar sobre este tema con Martín Caranta, contador público del estudio Lisicki, Liptin y Asociados. Martín, buenas tardes. Te saludan Belén Martínez y Nahuel Crescenzo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Nahuel? Belén, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Bueno, gracias. Bueno, ¿a qué tenemos que tener cuidado para que no estar bajo el radar de la AFIP y obviamente quedarnos tranquilos, ¿no?, de que no estamos cometiendo ningún ilícito? Bueno, esto viene de hace rato, ¿no? Son los famosos regímenes de información, ¿sí? Ahora lo que se hizo es actualizar los montos. Además de esos montos que ustedes señalaban recién, la particularidad que tenemos es que cada 6 meses se van a actualizar por IPC, ¿sí? Bueno, esto para que no queden en el radar montos que sean poco significativos producto de la inflación que esperemos no siga siendo parte de nuestra economía, ¿sí? Con estos regímenes de información lo que se pretende, en el caso de las billeteras virtuales, pero también hay que decirlo que se aplica por bancos, sin movimientos bancarios, ¿sí? Que la AFIP conozca datos de transacciones, consumos, ¿sí?, como de ingresos, egresos y saldos que hacen los particulares en este tipo de cuentas, ya sea virtuales o incluso bancarias, ¿sí? Y a partir de estos regímenes de información, lo que trata de hacer la AFIP es encontrar, vamos a decir, ingresos, movimientos de fondos no declarados o que no hayan tributado los impuestos correspondientes, ¿sí? Lo que ha pasado muchas veces, ahí estoy viendo una de las billeteras más difundidas en el país en pantalla, es que había ciertos comerciantes que vendían en forma informal, cobraban con una billetera virtual. Claro. Entonces, bueno, antes de que existan estos regímenes de información sobre billeteras virtuales, el fisco no se enteraba del movimiento económico y no tenía información para ir a reclamar los impuestos producto de las transacciones que se producían, ¿sí? Hoy, hay que decirlo, la mayoría de los comercios, incluso de barrio, ¿no?, y los que venden en la ruta, cuando uno va para la costa, los famosos productos regionales, operan con este tipo de billeteras virtuales. En algunos casos, por ejemplo, en la billetera virtual de la provincia de Buenos Aires hay importantes descuentos, ¿sí? Entonces, lo que trata de hacer la AFIP es, a través de estos regímenes de información, tener en la mira, tener en el radar, como ustedes han dicho, transacciones y, llegado el caso, hacer acciones de fiscalización para controlar que estas transacciones han pagado los impuestos que correspondían. Llámese monotributo, en el caso que el comerciante o prestador de servicios pueda ser un pequeño contribuyente, ¿sí?, que hoy hay una facturación promedio de 5 millones de pesos por mes máximo para ser monotributista, y si se exceden esos valores, será el régimen general donde se paga ganancias, IVA y además autónomos, ¿sí? ¿Por qué las billeteras virtuales? Porque están los bancos. Entonces, como ha habido una mutación, podemos decir, del comercio, de la metodología de cobro, ya no es tanto con tarjeta que se acredita en cuentas bancarias, sino hoy por hoy, también por los costos de las transacciones, la mayoría tiene billeteras virtuales. Bueno, como ha mutado el comercio más de banco a billeteras virtuales, incluso ya casi no hay efectivo, la AFIP ha puesto estos controles para evitar que se pierda recaudación o para controlar las transacciones, ¿sí? Y en ese control, Martín, hacen referencia a si queda el saldo de alrededor de 700.000 pesos mensuales. Si queda ese saldo en la billetera virtual, ¿también se puede pedir la documentación requerida? ¿Qué es lo que pasa con este tipo de regímenes de información, ¿no? Quienes operan las billeteras virtuales presentan todos los meses, hacen un barrido de las transacciones y entre esos de los saldos de los distintos usuarios de las billeteras, y por ejemplo, si se presenta a una persona con un saldo de más de 700.000 pesos, lo reportan mensualmente a la AFIP, ¿sí? Entonces, eso queda en una base de datos de la AFIP, la cual podrá usar o no en función de su política de fiscalización para controlar a los sujetos que operan con billeteras virtuales, ¿sí? Pero también lo que pasa hoy es cuando la AFIP hace una inspección sobre un sujeto, hoy la AFIP ya viene con información que conoce, ¿sí? Antes, hace unos 15, 20 años, la AFIP
iniciaban la inspección y no conocían las particularidades transaccionales ni económicas de un sujeto. Hoy, en base a los regímenes de información, ya la AFIP sabe con qué bancos una persona opera, qué saldo bancario tiene, incluso billeteras virtuales, datos de cuotas de colegios privados, expensas, medicina prepaga, ¿sí? Incluso los invito a ustedes y a los oyentes, si entran con clave fiscal, van a ver un servicio que es Nuestra Parte, ¿sí? Y ahí, por lo menos para el año pasado, están todos los datos de bienes registrables, por ejemplo, rodados, inmuebles, cuentas bancarias con los saldos, ¿sí? Bueno, en el caso de las cuentas bancarias y billeteras virtuales, la información de los saldos se alimenta con estos regímenes de información, ¿sí? Entonces, si viene la AFIP, hace una inspección a un sujeto con estos datos, bueno, será más fácil ver si puede justificar estos movimientos mensuales y estos saldos con los impuestos declarados o no. ¿Y qué pasa si una persona no puede justificar esos ingresos? Bueno, ahí seguramente lo que tendrá que hacer es ajustar, ¿sí? Sus impuestos en base a lo que la AFIP conoce. Por ejemplo, si a un sujeto le encuentra una cuenta de una billetera virtual de 1 millón de pesos, ¿sí? Que no lo puede declarar, no lo puede justificar porque no tributa ni bajo el régimen general, o sea, ni ganancia, ni IVA, ni bajo el monotributo, la AFIP le va a ajustar el 35% de esa cuenta, ¿sí? Más un 10%, o sea, de 1 millón, le agrega un 10% que será 1.100.000, sobre eso le va a reclamar el impuesto a las ganancias y el IVA, si se trata de una actividad grabada en IVA, ¿sí? Que la mayoría de las actividades están grabadas en IVA, ¿sí? Muy claro, Martín. No es algo automático, ¿sí? No es algo automático. A ver, muchas veces lo que pasa es que la AFIP envía una notificación por domicilio fiscal electrónico que se llama una inducción, ¿sí? Es probable que ahora con la vigencia de la moratoria y el blanqueo la AFIP lo haga también para incentivar a los sujetos con alguna irregularidad a regularizarlas. Entonces envía una inducción donde dice conocemos tal o cual cosa, ¿sí? Entre ellas podrá ser el dato de las billeteras virtuales, y lo invita al sujeto a regularizar, ¿sí? Hoy con el blanqueo tiene la posibilidad de blanquear, ¿sí? Que blanquear es, vamos a decir, declarar bienes que no estaban declarados, ¿no? Vulgarmente se llama régimen de blanqueo. Y si no estamos en un momento donde esto suceda y no hay ningún blanqueo ni una moratoria, ¿sí? Él tendrá que pagarlo, ¿eh? Pero se inicia con una inducción, después seguramente viene una inspección. En la inspección el fisco precisa lo que habría que ajustar, o sea, le pone a cada impuesto los valores producto de la información que ha recaudado, y el sujeto está invitado a pagarlo. Si no lo paga, se inicia otro procedimiento que se llama determinación de oficio, ¿sí? Donde el sujeto podrá defenderse y si no se defiende va a quedar firme la pretensión y el fisco incluso podrá hacer una ejecución de esos valores, ¿sí? Como una ejecución fiscal. Gracias, Martín. Muy claro en todo lo que nos ha contado. Estaremos a la expectativa de lo que va a suceder en el mes de septiembre y todos, bueno, a chequear esos movimientos de las billeteras virtuales y hacer las facturas como corresponde. Gracias, Martín, muy amable. Un placer. Gracias a ustedes. Gracias.